Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre el concepto de un restaurante. ¿Por qué un concepto es tan importante? ¿Por qué influye absolutamente en todas las áreas del restaurante, incluida vuestra rentabilidad? ¿Y cómo vamos a conseguir tener un concepto de restaurante muy potente, o por lo menos cómo intentar acertar en el concepto de restaurante, dado que, como os digo, es un elemento vital a la hora de plantearnos tener un negocio de restauración. Bien, pero antes quería daros las gracias por el apoyo que está teniendo el canal. De verdad, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, por supuesto muchas gracias a los antiguos, por seguir viendo los vídeos y por seguir dándole a like, y por todo el cariño que me mostráis en los comentarios, diciéndome que os gustan los vídeos, incluso proponiéndome nuevas opciones para los vídeos. Se vienen semanas muy interesantes, con temas muy interesantes, porque hemos cogido un proyecto diferente, y de ahí seguro que va a salir mucha información que a vosotros estoy totalmente convencido que os va a interesar. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Bien? Muy bien. Vamos al lío. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre el concepto en restauración. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba turismo, bueno, no tanto tiempo, que tampoco soy tan mayor, pero hace tiempo cuando estudiaba turismo, recuerdo, yo soy una persona que se me quedan frases o conceptos, no sé por qué, se me quedan grabados y además luego los utilizo. Y este creo que lo he utilizado varias veces y hoy me toca contaros esta anécdota de abuelete a vosotros. Cuando yo estudiaba turismo, en la primera clase que tuvimos de marketing, eh, no se me daba muy bien el marketing, pero en la primera clase que dimos de marketing, nuestro profesor nos dijo: en marketing solamente existen dos opciones. Dos. Ser el primero o ser el mejor. No hay más. Y se me quedó grabado. Nos puso varios ejemplos, ¿no? Como por ejemplo el pan Bimbo. El pan Bimbo ya no es pan Bimbo, pero se llama pan Bimbo porque uno de los primeros que dio en la tecla fue Bimbo, y entonces el pan de molde en España se llama pan Bimbo. No todos son Bimbo, por supuesto, de la marca Bimbo, pero se ha quedado así, ¿no? Entonces fue uno de los primeros y le funcionó muy bien. Pues eso, ser el primero o ser el mejor. En el caso del concepto de restauración podemos aplicar esa misma teoría. ¿Por qué vamos a hablar hoy de concepto de restauración? Pues porque esta semana pasada he estado con unos clientes que están en una zona de la ciudad donde hay varios restaurantes y bueno, pues están pasando por una época regular, evidentemente por eso me llaman, porque no están obteniendo los ingresos que obtenían antes. Y cuando estuvimos hablando con ellos nos decían que, yo les pregunté, ¿no? Pero la zona es buena de zona de restauración, y me dijeron que sí, que era muy buena, pero que los bares, restaurantes y locales de restauración habían crecido mucho, muchísimo, la oferta se había aumentado muchísimo, mientras que la demanda, es decir, el número de personas que estaban en el barrio, seguía siendo más o menos el mismo. No había crecido tan rápido como había crecido, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de, bueno, ¿qué es lo que hace vuestra competencia, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y ese bar que estamos viendo ahí al lado que está lleno, qué hace? Y ellos me decían: nada, pero es malísimo, si luego está muy mal. Y dices, ponen más o menos lo mismo que nosotros, es verdad que ponen freiduría o pescado frito, ¿no? Pero ya me contarás, pescado frito, ¿no? Y yo le tenía que decir a mi cliente, no, pero es que el que te equivocas eres tú y no ellos, porque ellos están llenos y tú no. Entonces, hay algo dentro del concepto de lo que están dando que ese restaurante tiene y que tú no. Y aquellos de enfrente y tal. Entonces al final me di cuenta de que todos los restaurantes que tenían alrededor, todos tenían el mismo concepto, ¿vale? De restaurante, de zona residencial, de barrio, de pisos y tal, y que todos ofrecían prácticamente lo mismo. Bueno, ¿y qué es lo que te diferencia para que la gente entre a tu restaurante? Y si no encontramos nada que diferencie, un concepto diferencial, porque claro, decíamos ser el primero o ser el mejor, o yo añadiría un tercero, en el caso de restauración al menos, que es tener una oferta diferencial. Es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? en este negocio. Tener una oferta diferente, algo distinto. Y no me vale solo, aunque también, pero no me vale solo pensar que, bueno, pues redecoro el negocio, lo pongo muy bonito, el concepto gastronómico sigue siendo el mismo, pero como está tan bonito, pues la gente vendrá. Eso puede ocurrir, pero el concepto debe ser algo más global que lo englobe a todo, y que todo ese concepto sea entendido por el cliente cuando va al restaurante, ¿vale? Entonces, siguiendo con la conversación, yo les decía, bueno, pero perfecto, pues todos estamos haciendo lo mismo, poniendo la misma comida, y les preguntaba, ¿hay una hamburguesería buena en el barrio? Sí, hay una muy buena, de hamburguesas hechas tal, no sé qué, vale, perfecto. ¿Hay un restaurante italiano en el barrio? No hay.
Bueno, somos capaces de cambiar nuestro concepto de restauración para hacer, no digo una pizzería, que también tendremos pizzas, pero poner un restaurante italiano. Eso tiene muchas dificultades, que el cambio de concepto implica muchísimos pasos y tiene varias ventajas en el caso del concepto de restaurante italiano, y es que tiene un margen de explotación alto, porque los ingredientes no son muy caros. También les podía haber preguntado si hay marisquerías en el barrio. El problema que tiene la marisquería es que va dedicada a un tipo de persona, y ya estamos adelantando muchas cosas de concepto, a un tipo de cliente que tiene un nivel más alto, un nivel económico más alto del que debe de tener aquel barrio, por la zona en la que está, por el tipo de barrio que es, y luego que el margen de explotación es menor porque evidentemente la materia prima inicial es cara, ¿vale? Y esto ya es concepto. Es importante que entendamos que esto ya es concepto, ya estamos hablando de diferentes conceptos de restauración, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el concepto realmente, me vais a ver que estoy mirando abajo, ya lo sabéis, mis chuletillas, para no olvidarme de nada, quiero deciros absolutamente todo lo que tengo ahí abajo, ¿vale? El concepto al final es la experiencia global que se ofrece al cliente en todos los ámbitos. Por ejemplo, el estilo de cocina. Si elegimos un concepto, el estilo de cocina, el menú que vamos a tener, pues es muy específico o tiene que acompañar a ese concepto, ¿no? Entonces, evidentemente, si tenemos un concepto caribeño, pues no vamos a servir pizzas, a lo mejor serviremos otro tipo de comida del Caribe, y la decoración y el menú y la carta y los ingredientes tienen que ir con ese concepto. ¿Eso qué significa? Que es que, para que os hagáis una idea, el concepto define el equipamiento que vamos a usar en cocina. Seguramente para un restaurante caribeño no voy a tener una amasadora, pero para un restaurante italiano pues seguramente vaya a tener una amasadora, por ejemplo. Entonces, los equipos que vamos a utilizar en cocina o que vamos a necesitar cambian radicalmente. Un italiano con pizzería necesitará un horno pizzero y un caribeño pues seguramente no. O lo podría tener, pero para utilizarlo para otra cosa. Ya sabéis que no soy cocinero. Bien, bueno. Otra de las cosas que va a hacer o va a delimitar nuestro concepto con respecto al estilo de cocina que estamos ofreciendo son tanto los ingredientes que vamos a utilizar como los proveedores que vamos a tener, con lo cual al segmento al que nos tendremos que dirigir de nuestros proveedores será totalmente diferente si ponemos un restaurante italiano, si ponemos un restaurante caribeño o si ponemos una marisquería. No tiene nada que ver el concepto o el tipo de proveedor que vamos a necesitar. El emplatado será radicalmente distinto. Seguramente en un caribeño serviré cosas en un coco, no sé, por ejemplo, y en otro tipo de restaurante serviré en otro emplatado diferente, totalmente distinto, ¿vale? Y una de las cosas más importantes es que el tipo de restaurante que vamos a tener va a afectar a nuestra rentabilidad, a nuestro margen de explotación y a nuestros costes. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que va a delimitar, aparte de delimitar el coste de la materia prima y por lo tanto el ticket medio que va a tener el restaurante y por lo tanto a la gente a la que se dirige y por lo tanto la ubicación que va a tener mi restaurante, fijaros cómo todo va encadenado, evidentemente también va a determinar el estilo de servicio. Con lo cual, el estilo de cocina determina los proveedores, los ingredientes, los útiles que voy a necesitar en cocina e incluso la rentabilidad que voy a tener a través del ticket medio que tengo que darle al cliente en función del coste de la materia prima, sino que además también determina el estilo de servicio. Si el estilo de servicio es diferente en un caribeño que en una marisquería, evidentemente el tipo de camarero que tengo que tener en un caribeño es diferente al que tengo en una marisquería. El tiempo de servicio en un caribeño debe ser distinto, el tiempo en mesa debe ser distinto que el que tiene una marisquería o una pizzería, ¿vale? El tipo de formación que tiene que tener mi camarero es radicalmente distinto por el tipo de servicio y ticket medio que voy a ofrecer y el coste que va a tener finalmente para el cliente el ticket final de su comida, almuerzo, cena, lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Por eso determina el tipo de servicio que voy a ofrecer. Evidentemente, y entendedme que estoy generalizando sin menospreciar a nadie, ¿vale? Pero evidentemente el servicio que se da en un gastronómico estrella Michelin y el tipo de trabajador o de profesionales que necesitamos en ese servicio no es lo mismo que vamos a tener en una tapería de barrio, por ejemplo. Es más que evidente que el servicio es radicalmente distinto, con lo cual el concepto, que las dos cosas son dos conceptos diferentes, determinan el tipo de profesional que voy a tener trabajando y su formación, por supuesto, ¿vale?
Evidentemente el tipo del cliente al que se dirige un restaurante u otro es radicalmente distinto, y el servicio que ofrecemos, ya no solo la calidad de los trabajadores o la formación, calidad no, la formación de los trabajadores, sino el tipo de servicio, el número de personas que voy a necesitar. Si pongo un estilo 100 montaditos, pues resulta que en el 100 montaditos, o un McDonald's, por ejemplo, pues yo tengo que ir a la barra a hacer el pedido, o ahora con las pantallitas, pero realmente yo me hago el pedido, yo me cojo la comida y yo me la llevo a la mesa. En el 100 montaditos, por ejemplo, como sabéis, os llaman Diego, y Diego va, recoge sus cosas y tal. Por mor de eso, o debido a eso, el coste es menor de la comida, porque tienen un coste menor de personal, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual también ellos a lo que están jugando es a un concepto de negocio en el que los costes son muy bajos y el volumen tiene que ser muy alto. Eso también lo determina el concepto. Evidentemente en una marisquería seguramente no tendré un volumen muy alto de clientes, porque el ticket es más elevado, aunque el margen de explotación sea menor, el coste es más elevado y entonces tendré menos gente que se acercará. Pero no solo por el ticket medio, y lo vamos a ver después, tendremos que ver el tipo de segmento del mercado al que nos estamos dirigiendo. No es lo mismo la cantidad de gente que va a una hamburguesería, pizzería, por ejemplo, que la que va a ir a un vegano, vegetariano, ecológico. No hay tanta gente vegana, vegetariana, ecológica como sí hay que tomen pizza y hamburguesa. ¿Lo entendéis? Todo eso es concepto, y el concepto es fundamental. Evidentemente hemos hablado del estilo de cocina, hemos hablado del estilo de servicio, evidentemente la decoración debe de ir acompañando al estilo de concepto que vamos a tener. Si ponemos un restaurante de pescados, por ejemplo, pues no pega que esté decorado como una hamburguesería de los años 60 y que los camareros vayan con patines, ¿me entendéis? Porque lo que estamos dando es pescado fresco y marisco, entonces tendrá que haber pues pescados, ambiente marinero. Eso es lógico que tenga que ser así, ¿vale? Evidentemente eso no significa que ya pongo ese tipo de tal y ya está todo hecho. No, sabéis que soy un talibán del servicio y que os he dicho muchas veces que la verdadera diferenciación es el servicio, que además iba acompañado de un buen concepto, mucho mejor, pero que el servicio es fundamental en la restauración, y hoy por hoy creo que es el elemento diferenciador entre un local y otro, aparte de muchas otras cosas, pero que el servicio es radicalmente importante, ¿vale? Con lo cual, dentro de la decoración, evidentemente, para que vaya con el concepto, pues tenemos que tener el tipo de vajilla correcto, la iluminación correcta, los colores, el ambiente. Esto determina el número de clientes que vamos a poder atender en función del número de mesas que vamos a tener, en función de la decoración que vamos a tener. Y ojo con esto, que los decoradores muchas veces no entienden de la operativa, no saben, iba a decir, o no entienden la operativa de un restaurante, y el restaurante tiene que ser bonito, pero tiene que ser práctico. No solo puede ser bonito o no solo puede ser práctico, porque lo que me ha pasado muchas veces es que el decorador compra unas mesas maravillosas y unos platos perfectos, y resulta que cuando nos sentamos en la mesa y nos ponemos un plato en uno de los comensales y otro plato comensal de enfrente, resulta que no cabe en medio nada, y hemos puesto un concepto de negocio en el que hay muchas cosas a compartir. Pues acabamos de hacer un follón, porque el concepto se acaba de destrozar gracias a que una parte del concepto, que es la vajilla y la decoración, no van acordes al concepto de cocina y servicio que voy a tener. ¿Me entendéis? Que tiene que estar muy estudiado y es muy importante estudiarlo bien, ¿vale? Evidentemente la uniformidad que vamos a tener, los uniformes que lleva todo el personal, pues tiene que ir también en línea con el concepto. Por eso, por ejemplo, veis en Diverso que cuando los chicos salen, pues llevan como una casaca roja parecida como si fuese un circo, un espectáculo, una cosa así, y van cambiando constantemente de uniformidad en función del concepto de locura, por decirlo de alguna manera, que quiere transmitir David en Diverso, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo que yo creo que todos hemos visto, ¿no? Exactamente. Más cositas. Vale, importantísimo. Dices, bueno, es que yo no tengo un concepto. Eso no es verdad. Tú no has pensado en tu concepto, pero el cliente sí lo ha pensado. ¿Por qué? Porque tendemos a generalizar. Eso se llama posicionamiento en psicología, y básicamente lo que es el posicionamiento es lo que yo pienso cuando pienso en algo. Por ejemplo, los países tienen posicionamiento. ¿Qué es lo que pienso cuando pienso en Italia y en los italianos? No seré yo quien lo diga, pero
Todos pensamos, pues los italianos son así, 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 e Italia es así, así, así. ¿Qué es lo que piensan los extranjeros cuando piensan en España? Pues los españoles son así, así, así y tal. Todos tenemos posicionamiento. ¿Qué es lo que pensamos de la gente de Madrid? ¿Qué es lo que pensamos de la gente de Cataluña? ¿Qué es lo que pensamos de la gente de Andalucía? Esos son posicionamientos. Y tu restaurante, querido mío, tiene posicionamiento entre sus comensales y entre tus clientes. Tus clientes han posicionado tu restaurante en una zona de su cabeza. Aunque tú no lo hayas pensado, el concepto sí lo tiene el cliente. Y el cliente, si un día le apetece cenar rápido por buen precio y no sé qué, pues a lo mejor es el concepto de tu restaurante y dice, ay, pues vamos allá. Y de repente cuando es un aniversario, pues y alguien le pregunta, le dice, no, pues a este no vayas porque, hombre, para el aniversario tienes que buscar otra cosa. Resulta que el cliente no solo agrupa, sino que interpreta el concepto, con lo cual, si quieres tener un concepto muy claro, tienes que dejarlo muy claro para que el cliente lo interprete correctamente. Muchas veces, seguro que habéis ido a sitios en los que cuando entráis el sitio os dice una cosa y cuando veis la carta os dice otra. Y de repente hay cosas tan mezcladas, joder, el otro día lo veía con un cliente también, ¿no? Y tenía cosas muy raras mezcladas, ¿no? Entonces de repente era todo pescados y de repente ponía chicharrones de Valladolid y tú decías, ostras, pero si es que me acabas de dar un giro a la cabeza que ahora ya no sé dónde estoy, ¿no? Pues a eso me refiero, que todo tiene que tener una línea argumental, por decirlo de alguna manera, y el cliente va a entender el concepto o va a interpretar el concepto que tú has querido poner, con lo cual es importantísimo, ¿vale? ¿Se puede cambiar el concepto? Por supuesto, por supuesto. ¿Se requiere de muchos pasos? Por supuesto. Porque al final se trata de que todo el concepto vaya al unísono, con lo cual el concepto que tienes de un tipo de restaurante, si lo quieres cambiar, pues tienes que empezar, normalmente se empieza por el nombre. Cambia el nombre al restaurante. Eso produce dos cosas. Una, el cliente entiende que es algo nuevo y diferente, con lo cual va a hacer que vuelva a probarte. Cuando abres un restaurante la gente va y te prueba. He tenido muchas situaciones en las que un restaurador abre un restaurante, se le llena los 2 primeros días y me llama y me dice, esto es un éxito, esto... No, 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 espérate. Y mi trabajo es decirle, espérate, la gente te está probando. Iremos así, después bajaremos un poquito y después nos estabilizaremos. Y esa estabilización es lo que vamos a tener de manera habitual, ¿vale? Con lo cual, cambiando el nombre, le estamos diciendo al cliente, hey, aquí hay un cambio, vente a probarlo de nuevo. Y dos, ya el cambio de nombre nos permite introducir el concepto, pero a partir de ahí tenemos que cambiar absolutamente todo, desde los útiles de cocina, todo lo que hemos visto antes, los útiles de cocina, el tipo de servicio, el tipo de carta, el tipo de decoración, absolutamente todo para tener un concepto que vaya todo, que sea un concepto, que todo vaya en la misma línea de la que va el restaurante y el concepto que hemos pensado, ¿vale? Al final hay que crear un concepto que le guste al cliente, que el cliente entienda y que satisfaga sus necesidades, ¿correcto? Que le guste al cliente, que le guste al cliente, que no hace falta que te guste a ti, que tiene que ser lo que el cliente demanda, lo que el cliente necesita para satisfacer sus necesidades. Que si yo pongo el mismo restaurante que al lado, uno al lado del otro, y el de enfrente está haciendo lo mismo y el del parque está haciendo lo mismo, estáis todos haciendo lo mismo. Y no es un concepto diferencial, no es una oferta diferencial. No eres el primero, solo te queda ser el mejor. Y puede que lo seas, pero puede que no. Y entonces estás vacío y el mejor está lleno. Y cuanto más lleno está el mejor, más vacío estás tú. Porque la gente se acerca, ve las dos fachadas, no hay nadie, hay gente, vamos para allá. A donde hay gente. Porque si hay gente es que es bueno. Y si este no tiene nadie, ¿lo entendéis? Por eso es tan importante crear un concepto que le agrade al cliente, que el cliente lo entienda y lo valore. Y que, bueno, y por supuesto, que sea rentable. No vamos a crear un concepto de tapas en un local muy pequeño en el que no podemos atender mucha gente y además no podemos atender mucha gente por culpa de la decoración. Las tapas nos dejan muy poco dinero o aportación y al dejarnos muy poco dinero o aportación podemos estar facturando bien, tener el local lleno y no ganar dinero. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, vete a mirar el vídeo de la semana pasada que era precisamente de eso. Aunque parezca mentira, voy pensando para que se vayan encadenando unos vídeos con otros. Bien, concepto. Bien, entonces, ¿cómo puedo conseguir crear un concepto
con las mayores probabilidades de acertar. ¿Eso significa que vas a acertar siempre? Mira, si fuesen a acertar siempre, no habría cientos, decenas, miles de restaurantes que han abierto, parecía que funcionaban y se han hundido aunque se comía bien, o que han abierto y no han funcionado jamás, porque el concepto no es el que necesita esa zona. Ubicación, ubicación, ubicación. ¿Vale? Acordaros de esto. Bien, entonces, ¿cómo creo un concepto? Primero, hay que conocer al cliente y tengo que analizar la zona, lo que os decía antes, qué están ofreciendo en gastronomía, la zona, qué tipo de cliente hay, qué nivel económico tiene, son familias, no son familias, cuántos niños tienen, hay una oferta diferencial para niños, no la hay, y en función de eso conozco el cliente, conozco la zona, primero que tengo que tener claro, ¿vale? Conozco la ubicación, bien. Conocer el tamaño de mi público objetivo. Si yo me voy a un barrio residencial de una ciudad y coloco un restaurante vegano, por decir lo mismo, pues a lo mejor no es tan amplio el tamaño de mi público objetivo como lo sería de un restaurante mesa y mantel, porque me he dado cuenta que no hay ninguno que ponga mantel. Porque todos son de mantelín, de papel y tal, y a lo mejor el de mantel está reclamado o está necesitado o le hubiese gustado a un tipo de cliente de esa zona en la que están buscando mantel, pues porque es una zona de oficinas y necesitan un sitio para poder continuar la reunión almorzando. Eso es concepto, al fin y al cabo. Y es un concepto diferencial, rentable y con un amplio público objetivo. ¿Me entendéis? Evidentemente, si me voy a una comuna hippie, pues no voy a poner, o cerca de una comuna hippie o de una ciudad de estas que están con gente hippie y tal, de ese tipo de idea de vida, por ejemplo, pues no voy a poner un restaurante gastronómico. Seguramente pongo un vegano, vegetariano y a lo mejor pues tengo mucho más éxito porque evidentemente mi público objetivo es mucho mayor. ¿Me entendéis? Bien, perfecto. Y luego satisfacer las necesidades del cliente y no las tuyas. Lo que haga falta allí es lo que voy a poner. Es como poner una tienda de anoraks en Doha, en Qatar. Pues es que nadie se va a poner un abrigo. ¿Lo entendéis? Pues ahí tendría que poner otro tipo de vestimenta y seguramente funcione. Nadie se le ocurre eso. Pues si a nadie se le ocurre eso, ¿por qué a ti se te ocurre poner este concepto de restaurante en un sitio donde hay 15 más? ¿Correcto? Y luego, si vemos en cuanto a ubicación, si vemos un local por el que pasa mucha gente, en el que ha habido 4 o 5 restaurantes ya del mismo concepto, y tú pones un restaurante del mismo concepto, pues lo más normal es que te den la leche de tu vida. ¿Puede funcionar? Pues sí, pero no es lo normal. Ahora, si lo analizas, miras la oferta que hay, pones una oferta diferencial que satisface los gustos del cliente, pones un concepto claro, lógico y coordinado en todas las áreas, con un precio bueno, con una rentabilidad buena y que el cliente es lo que demanda y satisface sus necesidades, pues con un poco de suerte y muchísimo trabajo, a lo mejor te va bien. No significa que te vayas a hacer rico, que ya hemos hablado mucho de rentabilidad en restauración en este canal, ¿vale? Entonces, que tengáis muy claro que el concepto es una de las cosas más importantes que tenemos que pensar también antes de abrir un restaurante, que tendremos que hacer un plan de negocio en el que el concepto vaya vinculado por lo que os he dicho, porque todas las áreas del restaurante están afectadas por el tipo de concepto que vayamos a tener, y que sepáis que si no tenéis un concepto marcado por vosotros porque no lo habéis pensado, eso no significa que no lo tengáis. Hay un concepto y vuestros clientes, los clientes del barrio, piensan en vosotros dentro de ese concepto con ese posicionamiento. ¿Bien? Muy bien, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué os ha parecido. Y nada, que nos vemos la semana que viene, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, como siempre, que nos vemos la semana que viene, que tengáis cuidado ahí fuera, que está la cosa regular, y nos vemos muy prontito. Venga, chicos, ¡chao!